Curando el éxito, un podcast de Hermanos Rodríguez Barbancho. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy comenzamos una nueva andadura. Este es el podcast de Hermanos Rodríguez Barbancho, un podcast dedicado al ámbito de la empresa, pero en el que vamos a descubrir también el mundo del jamón y donde vamos a, de alguna manera, identificar que las cosas buenas, como un buen jamón, necesitan tiempo y pasión para curarse como merecen. En este primer capítulo vamos a hablar con una persona que teníamos ganas de entrevistar, porque es una persona también vinculada al ámbito del jamón y que reside y milita en un territorio fantástico como es Cataluña, concretamente en Badalona. Él es Albert Tomàs. ¿Qué tal, Albert? Muy buenas. Muy buenas, Víctor. Eres el CEO de una empresa, Enrique Tomàs, dedicada a este ámbito gastronómico, el mundo del jamón, aunque también tenéis vertientes y variantes de otras facetas que luego comentaremos, ¿no? ¿Qué es Enrique Tomàs SL? Porque es una empresa que lleva ya a cada lado un legado y que tiene una reputación muy consolidada. Pues sí, Enrique Tomàs es la empresa de un chaval de barrio, que es mi padre, Enrique, y una empresa construida desde la tienda, desde estar cerca del cliente y entender cómo el cliente entiende el mundo del jamón. Y de ahí pues a lo que somos hoy, ¿no? Una empresa que está facturando 150 millones, con más de 1.300 personas en este proyecto, en este sueño, y con mucha ilusión y mucho camino por delante. Eres el CEO de esta compañía que tiene esa andadura. Entiendo que no debe ser fácil gestionar un volumen de empleados como el que tenéis y a la par mantenerse como referente, ¿no? Pues la verdad es que no. La verdad que, y además hemos vivido en los últimos años cómo ha cambiado la relación con los trabajadores, ¿no? Cómo hace 10 años nuestro proyecto y nuestro concepto de negocio era un lugar muy bonito donde trabajar y donde la gente joven tenía ganas de empezar desde abajo y de crecer. Y tengo que decir que hoy en día cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho encontrar gente que se vincule y la rotación es más alta de la que nos gustaría. Pero bueno, ahí estamos luchando e intentando que estén cómodos y seguir teniendo pues esa piña y esa familia que al final es lo que queremos en una empresa familiar, ¿no? Que la gente lo sienta suyo. Alberto, eres un tipo joven, inserto todavía en los 30. Más allá de todo eso, la juventud no está casada ni muchísimo menos, ¿no? Con el poder ostentar un cargo como el que a día de hoy regentas, ¿no? ¿Qué te dijo tu padre cuando te adentraste en este mundo con 15 años, si no recuerdo mal, para empezar esa andadura? Pues mira, 16 exactamente, fue en el 2008 y mi padre, que es un tío que no tiene pelos a la lengua, la verdad que fue muy sincero, me vio en ese momento en el que estaba decidiendo que quería estudiar, ¿no? Que quería ser de mayor. Y me dijo, bueno, cariño, si tú quieres perder el tiempo y no lo tienes claro, allá tú, estás en todo tu derecho. Pero justo ahora empieza un proyecto muy bonito, fresco, en el que creo que tienes mucho que aportar. Y justo era en el momento en el que nuestra charcutería tradicional, que eran las tiendas que en aquel momento teníamos en la empresa, se transformaban y incluíamos vamos a decir, un restaurante o un bar dentro de esa charcutería, ¿no? Lo que le llamábamos la barra degustación. Y ese fue mi inicio, ¿no? Empezar con esa transformación del concepto de toda la vida y que la verdad me enganchó al negocio, ¿no? Me lo hizo pasar muy bien y me hizo sentir que, oye, pues que aquella nueva andadura tenía una parte de mí muy importante. Empezaste un proyecto que algunos consideran como pionero. La verdad es que en esa andadura luego se han ido adhiriendo otras empresas e iniciativas parecidas, ¿no? Vosotros además en Cataluña esto lo arraigaste pronto, ¿no? Detectaste ya que en la tienda quizá era bueno también el poder probar el producto a lo mejor, ¿no? Directamente, o sea, literalmente lo que acabas de decir. Lo que buscábamos era que nuestro cliente pudiera probar nuestro jamón o nuestros productos con el simple hecho de pararse a desayunar en nuestra casa, ¿no? Y que cuando decidiera comprar jamón para su nevera lo tuviera claro. Dijera, oye, en Enrique Tomàs, el bocadillo que me como cada mañana, me gusta ese producto, me gusta ese jamón y sobre todo confío en esa marca, ¿no? La confianza que es muy importante en un producto tan complejo como es el jamón. Te voy a preguntar primero, si no te importa, por qué tiene que tener un buen jamón para ser bueno. A ver, es un poco redundante, pero ¿qué tiene que tener? Venía esta mañana teniendo esta conversación con José Ignacio, que supongo que ahora hablaremos de él, y la verdad que no es una ciencia exacta. Pasa mucho con el mundo del vino, que también me apasiona,
Y teóricamente un buen jamón pues tiene que tener una curación hecha con cariño, con mimo y sin prisa. Una vez lo partes, nos encanta encontrar esa grasa infiltrada, ese veteado, y notar que el jamón brilla, ¿no? Que va bien cargado de oleico. Pero muchas veces la norma o lo habitual pues no se cumple, ¿no? Y a veces ves un jamón precioso, lo pruebas y no te sabe a nada, y a veces que ves un jamón que no tiene ese veteado, que no está infiltrado y que alucinas, ¿no? Así que esa es la parte mágica de este producto, pero a la vez sí que puedo decir que por norma general a simple vista puedes ver si el jamón está a la altura. Tiene mucho que ver también la estética del jamón. Mucha gente ve un jamón y dice, ostras, tiene buena pinta el pata negra tradicional. Hay jamones que no son pata negra que también están buenos, ¿no? En la estética en sí de la degustación, lo más importante que es la curación, el proceso en sí, cómo se desarrolla. El proceso empieza en el campo y tengo que decir que es una cadena de muchos factores. Decimos que el jamón es un producto vivo, ¿no? Y hasta que no lo consumes no termina esa vida. Sí que yo te diría que, eh, bueno, partiendo de la base que hay jamones que no deberían llevar ese nombre, es decir, decimos en la casa que hay jamones que se les tendría que llamar pierna de cerdo curada. O sea, hay jamones que no se tendrían que ser así, ¿no? No son que, jamones, que ¿no? diría Para yo, ti. manchan el nombre del jamón, manchan el nombre del producto. Nosotros, que estamos en casi todos los aeropuertos de España, lo vivimos, ¿no? Con el extranjero que viene a España y ya han oído hablar tanto del jamón español, del jamón ibérico, pero no entienden pata negra, hay muchos conceptos ahí difusos. Y lo que creo que como legado para nuestro país, llamarle jamón a un producto curado rápido y de mala calidad es un sacrilegio. Con lo cual, te diría que el jamón tiene que estar hecho con cariño, tiene que estar pensado para dar placer, ¿no? Que el que lo consuma obtenga placer, porque si no, te puedes comer un bocadillo de chorizo que está buenísimo, que vale la mitad o mucho menos, y no tiene sentido comerse un jamón malo. El producto en sí, parte del cerdo, obviamente, ¿no? ¿De dónde extraéis la materia prima? En la empresa en sí entiendo que tenéis una amplia red, ¿no? Ya no solo de distribución, pero también de proveedores, ¿no? ¿Cómo lo gestionáis eso para que siempre salga ese jamón con ese sello vuestro? Pues mira, esta es una buena pregunta que de hecho define mucho nuestra manera de hacer. Nosotros tenemos un eslogan que es Seleccionador Nacional del Jamón. Y Enrique Tomás realmente es lo que hace. Decimos que lo que intentamos conseguir es regularizar un producto tan irregular. Y para eso nos hemos visto obligados a no tener fábricas propias. Hemos tenido 2 fábricas en la trayectoria de la compañía. ¿Y qué nos pasaba? Y así entenderás muy bien el porqué de la selección. Pues que te ves obligado a vender en tus tiendas aquel producto que has fabricado, porque lo tienes en tu balance, lo tienes en tu forma parte de tu inventario y tienes la obligación de convertirlo en dinero, ¿no? Y te das cuenta de que estás haciendo aquello que no queríamos, ¿no? Que es vender un jamón que no está a la altura. Porque de una misma partida pueden haber jamones de mucho nivel, otros que están regular y otros que no valen. Con lo cual, ¿qué hace Enrique Tomás? Seleccionar jamones de muchísimos proveedores, de muchísimos fabricantes, que hay muchos y buenos en este país, y con un equipo de calidad de 12 personas vamos a seleccionar pieza por pieza. Ellos sí que saben, ellos sí que te podrían responder mejor a Son la como pregunta. ojeadores un poco también, ¿no? Podemos decir, ¿no? Exacto, exacto. Ojeadores que empiezan ojeando el campo, ¿no? Ojeando en qué zonas de España ha habido más hierba, con lo cual ha habido más o mejor bellota, y quedándose con la fecha para saber, pues bueno, dónde vehicular más la compra de ese año, en qué zona, y luego tocándolos uno por uno, mirándolos, que decías la estética del jamón, pues sí, cuando un jamón es estéticamente bonito, significa que ese animal está en forma, que ese animal ha sido un animal sano, con lo cual hay muchas más posibilidades de que ese jamón esté bueno, y luego la parte más importante, que es la del calado, ¿no? Que es pinchar ese jamón y con el olfato, pues ver si ese aroma, primero, si tiene algún defecto, se descarta, y luego que te tiene que emocionar, tienes que notar algo en ese aroma para que digas, oye, este va a ser un jamón de Enrique Tomás. Este podcast está destinado al ámbito de la empresa y de la curación vinculado con el mundo del jamón, ¿no? ¿Cómo se cura un buen jamón? Hay un proceso ahí también que tiene una sofisticación, una metodología, es todo una escala en sí de procedimientos que lleve ese efecto para que eso curta, ¿no? Para que eso cure bien, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues mira, la verdad que de fabricación sabe más mucho José Ignacio, que creo que está por aquí.
Pero explicándolo de una forma sencilla, un jamón fresco tiene que pasar por un proceso de salado, que no deja de ser un conservante. Después de pasar tantos días como kilos pese ese jamón, se retira esa sal y empieza un proceso vamos a decir, de deshumificación, ¿no? Pasa por unas cámaras, se le va quitando la humedad, el exceso de humedad que tiene, hasta que a partir de la mitad del proceso de curación pasa a bodega, que en bodega es donde ya la curación pasa a una fase más lenta, donde el tiempo y la paciencia hacen el resto. Y bueno, y los maestros jamoneros que están en esas bodegas lo que tienen que procurar es de que ese jamón pues, esté aireado, vaya avanzando bien ese proceso de curación y también los van calando pues, durante ese proceso. Con lo cual, yo te diría que es una parte en la que, de hecho, un jamón de 14 kilos en fresco acaba pesando 7 kilos en el proceso final, ¿no? Y yo creo que la clave está en no alterar al tiempo, ¿no? Dejar que la naturaleza haga su función, y si un jamón tiene más kilos o una peculiaridad que necesita 6 meses más para estar curado, hay que dejarlo y no acelerarlo, que es lo que pasa mucho en el sector. Tú fíjate que, como bien reflejas, todo en la vida tiene un proceso, ¿no? Por cierto, tú llevas ya más de la mitad de tu vida dedicada a la empresa, ¿no? Ya ahora como CEO, ¿no? Enrique Tomás. Albert, en España, que es un país donde realmente no es fácil prosperar a nivel empresarial, bueno, por las connotaciones que pueda tener, ¿vosotros cómo habéis vivido también ese proceso evolutivo, el de conformar una empresa, el de sostenerla, el de tener tanto volumen? Y luego te iba a preguntar un poco cómo vive un empresario y con qué preocupaciones vive un empresario. Pues bueno, te diría que el principal factor con el que, en este caso, Enrique empezó, yo te diría que es ilusión e inconsciencia. Ujú. Un poco de inconsciencia, un poco más de ilusión. A ver. Yo te diría más ilusión que inconsciencia, y sobre todo eso, ¿no? Que él me repetía muchas veces: si supiera lo que ha costado llegar hasta aquí, creo que no me atrevería a empezar. Fíjate. Porque son muchos los obstáculos, ¿no? Y son muchos los escalones que vas superando. Pero sin duda poniendo mucho en valor lo que es la fase de la emprendeduría, ¿no? Esa valentía que al final te hace... Que hay una frase muy buena que dice mi padre, que es que un negocio es un acto de irresponsabilidad que te ayuda a ser responsable. Ujú. Es decir, tú lo montas y luego te tienes que preocupar de que eso vaya bien. Y por otro lado, te diré también que la inquietud, ¿no? Hemos sido una empresa y una familia muy inquieta, muy curiosa, y no dar por hecho de que si la tendencia o el sector va por un lado, es el camino correcto. Con lo cual hemos probado de todo. Recuerdo cuando era pequeño ir a una inauguración donde montamos una jamonería con peluquería. Anda. Y por la compra de un jamón le hacíamos el tinte y el corte de pelo a la señora. Ostras. Y este ejemplo te podría poner infinidad Hay de mucha otros. osadía ahí detrás, ¿no? Del proyecto, ¿no? Siempre tiene que haber cierta osadía, a lo mejor, ¿no? En el ámbito de la empresa, para prosperar, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que al final es como tirar 10 canicas, ¿no? Y ver que 3 van por el lado correcto. Entonces abandonas las otras 7 y te centras en esas. Y de hecho estamos en ese momento empresarial ahora. Hemos pasado una etapa de crecimiento, de osadía, de valentía o de inconsciencia, Ujú. y siendo transgresores, ¿no? Y entendiendo lo que te decía al principio, que lo importante para nosotros en cuanto al producto, ¿no? Es que el cliente final lo entienda, que al final es nuestro jefe, trabajamos para ese cliente. Con lo cual hay que ponérselo fácil, hay que cada vez más dar pasos hacia su comodidad. Te diría que nuestro producto número uno en ventas es un bocadillo de jamón ibérico. La gente ya no compra jamones enteros, ¿no? La gente quiere el bocadillo con el pan El recién bocata. hecho y en el sitio por el que va a pasar, para no tener que pensar en hacérselo en su casa. Así que te decía que estamos ahora en una fase de focalizar en esos proyectos estratégicos, los proyectos de futuro que de tantos años de experiencia, pues ya vemos claro por dónde va a ir el futuro del jamón, ¿no? Fíjate que partís de un jamón y luego acabáis haciendo ya el producto casi definitivo. Bueno, también habrá tapas, ¿no? Habrá un poco de todo en ese destino, ¿no? Me da la sensación de que sois una familia con una gran capacidad de emprendimiento, porque además sé que estáis metidos también en otras facetas, incluso la musical también. No sé si a efectos de producción, pero sí de inserción, porque claro, cuando uno tiene inquietudes, al final las acaba teniendo para todo, entiendo, ¿no? No, así es.
Y sí que, de hecho, tenemos 2 canciones Ujú. que hablan de la empresa. Una hecha por un colega mío, guitarrista, que la hizo con mucho cariño hace años y nos acompaña en la banda sonora. Pero respecto a la música, entendemos que el jamón es un producto apasionante, ¿no? Que no es un alimento cualquiera. Y por eso vimos que debíamos vincularlo a la emoción. Y qué hay más emocionante que la música, ¿no? Que la música es capaz de cambiarnos un día, de alegrarnos una mañana o de ayudarnos a llorar cuando lo necesitamos, ¿no? Entonces, lo que hemos, desde los inicios, empezamos con una radio local, una radio enfocada al público andaluz de Cataluña, Radio Teletaxi, haciendo publicidad allí, estando pues bueno, girando casi con los conciertos que hacía esa radio y estando ahí presente con nuestro cortador de jamón, con nuestro producto en los camerinos y haciendo publicidad. Hasta lo que pasó ayer, que ayer pues fuimos el patrocinador oficial de los Latin Grammy, que se Sevilla. celebran aquí en Sevilla. Y la verdad que fue emocionante, ¿no? Para una empresa familiar que miras para atrás y ves que hay recorrido, pero sigues sintiendo ese punto de empresa familiar, ¿no? De decir, wow, está aquí tu logo junto al de los Latin Grammys y artistas del nivel de David Bisbal, Luis Fonsi, Aitana, Rosalén, Vanessa Martín, Manuel Carrasco, estaban todos comiendo nuestro jamón, todos abrazándonos y sintiendo que Enrique Tomás forma parte de la música, ¿no? Así que, pues eso, esa era nuestra visión y la estamos consolidando. Una empresa familiar que, por cierto, tú, Albert, has hecho todavía más familiar, ¿no? Porque de hecho has hecho familia dentro de la propia familia, ¿no? Si no tengo mal entendido, ¿no? Tu propia Así es. mujer también entró, nos conocías en la empresa, formando parte de un departamento de la misma y al final, bueno, tienes una hija y otro en camino, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Amanda, mi mujer, que maravillosa, Ujú. la conocí trabajando, entró en la empresa que de hecho la contrató Nuria, mi hermana, que en aquel momento estaba de responsable de recursos humanos. Y claro, al final cuando te pasas tantas horas trabajando, pues el roce hace el cariño, Cariño, ¿no? ¿no? Ujú. Eso, la escrita de la lengua. Pues sí, y nos conocimos trabajando, yo me enamoré de ella y además soy un tío bastante, diría, responsable, ¿no? Y decía, no puedes mezclar, a ver, no puedes mezclar. Pero claro, día tras día, aguanté 2 años hasta que al final, pues bueno, pasó lo inevitable. Y hoy en día tenemos una pequeñaja que se llama Liz, de 1 añito y medio, y otra en camino, así que me siento muy afortunado por Otra esta faceta. chica. Otra nena, sí, Bueno, otra niña. fíjate, bueno, vas a ir incorporando también a la familia, ¿no? ¿Te gustaría que se dedicaran en el mundo, en el futuro también al ámbito empresarial o ni lo piensas? La verdad que quiero que se dediquen a lo que se sientan cómodas, ¿no? No tengo clarísimo que no voy a ser un padre que las empuje a que sea así, pero yo me siento muy orgulloso de lo que hizo mi padre conmigo, ¿no? Él me dio la oportunidad ya no la oportunidad, sino me abrió los ojos, de decir, yo en aquel momento era una época en la que ya tener una carrera universitaria no te garantizaba tener un buen puesto de trabajo, ¿no? Estaban los cajeros de los supermercados llenos de carreras universitarias. Ujú. Y mi padre vio la jugada justo en 2008, ¿no? Cuando estábamos en aquella crisis tan potente en el mundo entero, la crisis inmobiliaria. Y yo creo que a mí me ayudó mucho y he descubierto dentro del mundo empresarial y dentro de nuestra empresa, pues mi propio camino, ¿no? Y cosas en las que disfruto mucho. Así que mis hijas, espero, sin darle más vueltas, ¿no? Que si alguna tiene una vocación, luche por ello y si no, pues por supuesto en la empresa familiar se van a formar y van a poder desarrollarse profesionalmente. Fíjate que tú eres un ejemplo también de una generación que ha vivido dificultades, ¿no? En el ámbito del acceso al mundo laboral, incluso también al propio ámbito formativo, ¿no? La persona se forma de muchas maneras, ¿no? Uno se puede formar dentro de una empresa, otro antes de llegar a una empresa. En ese procedimiento, es verdad que la vida, la generación ha cambiado, ¿no? Vemos a gente que se gana la vida incluso pues haciendo podcasts, haciendo youtubers, influencers. Ha cambiado mucho el concepto de poder ganarse la vida dignamente haciendo cosas productivas, ¿no? Sí, sí, es verdad que creo que el mundo ha cambiado muchísimo en mi crecimiento he visto quizá que han habido 2 generaciones muy marcadas, ¿no? La mía yo creo que es una generación de eso, de mucha gente estudiosa que después no ha tenido la capacidad de aplicar esos estudios o de ganarse un buen puesto de trabajo.
y la de ahora que ya creo que van directamente pues bueno, todo el mundo quiere estar en el mundo audiovisual, ¿no? Quieren crear contenido. La cultura del esfuerzo creo que se termina con los millennials, que ya estaba empezando a escasear, ¿no? Comparada con nuestros padres. Y la de ahora, la verdad que a mí me asusta un poco. Me asusta un poco porque, o sea, igual que hay gente alucinante, ¿no? Chavales de 20 años que te quedas alucinado de lo que son capaces de hacer y generar, pero yo creo que hay por el camino un 80% de la generación que, hostia, que no lo va a tener fácil, ¿no? Que si no quiere labrarse un camino de los de fuego lento y seguro, pues no sé qué pasará con ellos cuando tengan 35 años y quieran pues, tirar para adelante una familia. Y la verdad es que es complicado, ¿no? Porque la gente joven, los que tenemos hijos, sabemos que quizá ahora ellos ven sobre todo a lo mejor a Joan García, portero del Barça, ahora hablaremos de fútbol, pero Joan García a lo mejor para llegar ahí con esa edad no hay tantos, ¿no? Habrá muchos futbolistas, ¿no? Pero el hecho de llegar a un equipo como el Barça, digo el Barça porque tú eres culé, ¿no? Correcto, sí, Y sí, ahora soy del Barça. hablaremos de ello, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Que ven a lo mejor una cima, un summit, que luego no se puede. No sé si quizá ya a lo mejor hay que aprender a manejar también la frustración, ¿no? En los jóvenes. Sí, sí, yo creo que el acceso a la información que tenemos hoy en día, para los que han nacido con ese acceso a la información, ¿no? Los que han sido nativos digitales, es muy difícil, ¿no? Porque te creas unas expectativas del mundo que no son reales, que son muy difíciles. En mi caso, pues bueno, cuando éramos pequeños no tenías teníamos los móviles analógicos todavía. Soy de los últimos, yo creo que lo vivió. Y bueno, y al final te das cuenta de que el camino que te tengas que labrar, pues tiene su trabajo, ¿no? Y en mi caso, tengo la suerte de que la cultura del trabajo y del esfuerzo la he vivido en casa y lo he sabido valorar. Y ahora yo creo que es eso, ¿no? Que el acceso a la información hace que todo el mundo quiera coger un camino que no van a llegar todos. Igual que el tema de creación de contenido, incluso de podcast. Yo creo que los buenos lo conseguirán, los que han empezado pronto se establecerán, pero si en la generación de hoy hay chicos o chicas de 15, 16 años que aspiran a eso, yo creo que va a estar colapsado, ¿no? Con lo cual vamos a ver cómo evoluciona, porque después, pues bueno, gente de estas generaciones, hay pocos que se metan en el mundo laboral en una posición de trabajo normal y corriente. Oye, Albert, ¿un empresario tiene jornada laboral? No, No existe, ¿no? no existe, pero yo he pasado de sufrirlo a entenderlo y disfrutarlo, ¿no? Es decir, esto me lo repetía mucho mi padre, tiene que valer la pena el camino. Un ejemplo, ayer que teníamos de hecho, inauguramos un food market de diferentes estilos de comida, incluido, por supuesto, el jamón en el aeropuerto de Sevilla, que nos San acompañó el Pablo. alcalde bueno, y muchos amigos. Y luego por la tarde teníamos lo de los Latin Grammy. Pues el Albert de hace 3 años hubiese venido solo, con la mentalidad de que salga todo bien, de estar en la preproducción, en el momento, en el después. Y hoy, pues, ¿qué hice? Pues pedir a mi mujer que me acompañara, tomármelo de otra manera, intentar disfrutar sobre todo del evento de la tarde y de la noche, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, hoy es festivo en Cataluña y estoy Día aquí, de la diada, ¿eh? día de la diada, correcto. Y no me cuesta porque ayer disfruté del día, hoy también, y con lo cual yo creo que al final hay que casar la vida familiar, las amistades, que no hay que descuidarlas, para mí son también muy importantes, con la profesional. Con lo cual, si un domingo estás viajando y te toca investigar un aeropuerto entero y el lunes estás destrozado y llevas a tu niña al colegio y necesitas seguir durmiendo 2 horas para rendir después, pues entender que eso es necesario creo que es la clave. Porque si no, ¿qué es lo que pasaba antes? Quería estar el primero, irme el último en la oficina y luego quería seguir pues, con el rol de empresario o de empresa familiar y a todo no llegas. ¿Cómo es Cataluña a día de hoy? Pues mira, Cataluña es maravillosa. Me consta, ¿eh? Es maravillosa, la verdad que, bueno, yo creo que la gente que nace en un territorio pues siente que esa es su casa y la quiere. Y por otro lado, pues bueno, yo como catalán y como hombre de mundo y español, pues estoy ya curando esa herida, ¿no? Que políticamente ha habido y ha sido tan dura y tan fea vivirla, sobre todo desde dentro de Cataluña.
sin entrar en valorar, yo creo que al final las cosas necesitan tiempo y se ponen en su sitio, pero creo que está volviendo el sentido común. Espero que no vuelvan a saquear políticamente a la gente, pero hay gente maravillosa en Cataluña. Cataluña está llena de españoles de todo el mundo. Todas nuestras familias, o casi todas, están vinculadas muchas al sur y a Extremadura, que es mi caso. Así que te diría que Cataluña es maravillosa y que ojalá, pues bueno, dejemos de hablar de esto en unos años porque ya se quede como en el pasado y normalizado, ¿no? Está guay que lo digas así porque además eres un tipo joven, ¿no? Que vive en Cataluña, que ha vivido un proceso, bueno, todos, ¿no? Todos los españoles lo hemos vivido y independientemente de que cada uno pueda pensar lo que quiera, que yo creo que es importante que exista la libertad de expresión y de decisión y de todo, ¿no? Es verdad que Cataluña es un lugar maravilloso y por cierto, te decía antes, tú eres del Barça, ¿no? ¿Cómo ves a Lamine? ¿Le darán el Balón de Oro? Yo creo que sí. ¿Cuántos balones de oro crees que podrá tener Lamine? Pues mira, yo creo que Lamine, como siendo de esa generación de la que hablábamos antes, puede pasar de todo. Puede pasar de todo, pero la verdad que el chaval tiene una educación hecha en la masía que se ve, aunque en los últimos meses hemos sabido más de él fuera del campo que dentro, ¿no? Es que tiene 17 años, ¿no? 18. Es que es normal, es que es lógico. Es lógico que quiera salir, que quiera disfrutar. Yo creo que ganará unos cuantos. Yo creo que a Messi no llegará en cantidad de balones de oro, pero yo creo que 3 balones de oro los va a poder conseguir. Y sobre todo que nos hace disfrutar, ¿no? A los amantes del fútbol. Culés, del Madrid un poquito menos, ¿no? Pero que al final el deporte, o en este caso el fútbol, es entretenimiento y tiene que servir para llenar los estadios, para que compren bocadillos de jamón en los estadios. De eso te iba a decir, ¿no? Porque lleváis, hombre, no sé si este año, porque el Spotify Camp Nou todavía le queda un poco, pero seguro que volveréis, ¿no? Por Sí, ahí, ¿no? sí. Ahí estaremos vendiendo nuestros bocadillos de jamón, igual que los vendemos en otros campos de fútbol y en conciertos, porque es un producto muy atractivo para ese momento de consumo, ¿no? Un bocadillo de jamón es darte un capricho, es un momento de placer sin mancharte y que te lo puedes llevar al asiento, ¿no? Lo mismo con una hamburguesa que te tienes que sentar para comértela. Y vamos, como no, en los campos de fútbol de España no puede faltar un buen bocadillo de jamón. Ni en ninguna casa, yo creo, ¿no? Ya lo último, porque estamos acabando. Un buen bocadillo de jamón, ¿cuántas lonchas tiene que llevar? Porque esto es un tema cuestionable, ¿no? No sé si mucho es mucho y poco es poco. ¿Qué medida debe tener? Pues ¿Hay mira, algún gramaje? lo tenemos muy estipulado y te diría que el gramaje de jamón va vinculado al gramaje de pan, ¿no? Anda. Pero yo te diría que es como una pizza. No sé si te pasará que una pizza, tengo colegas que tienen pizzerías y vamos, ahí nos hacíamos la pizza a nuestro gusto y siempre pasaba que te pasabas de ingredientes y luego eso no había cómo comer si no la disfrutabas, ¿no? Entonces, el bocadillo creo que es una receta como una pizza. Tiene que tener la proporción adecuada de jamón y de pan. Y por mojarme un poco, te diría que una media barra o una baguetina de estas de 2 puntas, tamaño estándar de un bocadillo, con 40 gramos de jamón, es suficiente para disfrutarlo. Eso sí, yo digo que nuestros 40 gramos de jamón realmente son 100 gramos de jamón en bruto. Lo pulimos mucho y dejamos que lo que entre dentro del bocadillo sea realmente lo que te da placer. Porque no hay nada peor que encontrarte un trozo de rancio o de grasa amarilla en un bocadillo, ¿no? Te está destrozando ese bocado. Te amarga el bocado, ¿no? Así es. Albert, ha sido un placer tenerte con nosotros en este primer podcast. Es un tipo muy majo, ¿no? Y lo entendemos porque hemos visto la evolución de la empresa y el trabajo que ha desarrollado tu padre, pero que luego estáis llevando a cabo generaciones venideras, ¿no? Y que yo creo que va a seguir en el futuro también prosperando porque tenéis mucha iniciativa y muchas ganas de seguir aportando valor a vuestro territorio, al final al producto y yo diría que también al propio país. Ha sido un placer tenerte con nosotros y espero que lo hayas disfrutado también como nosotros. Pues la verdad que sí, Víctor. Vamos a probar el jamón ahora, ¿no? Hombre, estaba deseándolo, ¿eh? No es que quería terminar, pero bueno, pues en me ha parte costado aguantar. hay una cosa buena que tiene el acabar, que es que podemos probarlo tranquilamente y degustarlo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Víctor. Aquí cerramos este primer capítulo, que obviamente no será el último porque el propósito es seguir avanzando para seguir conociendo protagonistas en este podcast que tiene mucho que ver con la curación.